Pues primero muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí con vosotros, y os saludo a todos, a los conocidos que ya nos conocíamos y a quienes no conocía antes, pues encantado de haberos conocido y de estar con vosotros aquí. Cuando salió la primera edición del libro, de esta traducción, de esta nueva traducción, pues organizamos un seminario y creíamos que en un año íbamos a leer la Fenomenología del Espíritu. Después no ha sido así. Hacemos 2 sesiones los viernes en Valencia, sino que estuvimos 6 años o 7 años dándole vueltas al texto. Pero bueno, no solamente el texto, casi vimos literalmente, capítulo por capítulo, sino que vimos también otras muchas cosas más. Y el procedimiento nos gustó, y una vez que terminamos el libro, en el último capítulo se habla de la relación entre tiempo y concepto. Entonces pasamos a una lectura de ser y tiempo, y estamos haciendo lo mismo. Con la introducción hemos estado ya casi 2 cursos, pero no solamente con la introducción de ser y tiempo, hemos visto también muchas cosas más. Bueno, lo que yo quería hacer hoy no era propiamente entrar en el libro, sino dar unas líneas hermenéuticas generales de cómo hay que leerlo, de qué se trata en la fenomenología del espíritu. Bueno, en principio estamos ante una de las grandes obras del pensamiento moderno contemporáneo. Es la más importante de todas, es la crítica a la razón pura de Kant, y las crítica a la razón práctica y crítica del juicio, pero después, sin duda, la fenomenología del espíritu. Después podemos decir que así habló Zaratustra de Nietzsche, otra obra importante del pensamiento moderno contemporáneo. Después tendríamos que irnos ya, pues tal vez Tractatus de Wittgenstein y Ser y Tiempo de Martin Heidegger. Me parece que son las obras esenciales, son del pensamiento moderno contemporáneo y son referentes obligados, ¿no? Creo que la fenomenología del espíritu es siendo una de las obras principales del pensamiento moderno contemporáneo, es precisamente la más traída y llevada, casi referente obligatorio, en sentido positivo o negativo, y desde luego también de las más influyentes en el pensamiento moderno, sin lugar a dudas. Entonces, bueno, yo simplemente voy a hacer una introducción a la obra. Vamos a dividir el seminario en 2 partes, descansamos un poco y primero voy a hablar en términos muy generales de la obra, después entraré algo más en concreto sobre los capítulos finales del libro. Bueno, como hay que ser preciso, prefiero leerlo, he traído escrito para fijar mejor las cosas. Bien, vamos a empezar. Una de las tesis más enfáticamente subrayadas por Hegel en el prefacio del libro es que el absoluto o lo absoluto hay que pensarlo no solo como sustancia, sino también como sujeto. Eso de das absolute tiene varias traducciones posibles en castellano, ¿no? En circunstancia esta que el traductor lo marea realmente. Se puede traducir das absolute, el absoluto con mayúscula, lo absoluto poniéndolo lo absoluto con mayúscula, o lo absoluto simplemente poniéndolo con minúscula. Entonces cada cual puede escoger, ¿no? El absoluto, en todo caso, hay que pensarlo no solo como sustancia, sino también como sujeto. Ahora bien, si por sujeto no entendemos sino una sustancia pensante, y además prescindimos de los referentes históricos, sobre todo Spinoza, contra los que va dirigida esta tesis de Hegel, que el absoluto en Spinoza estaría pensado como sustancia, no se entiende muy bien qué es lo que esa tesis quiere decir. Y es que no se entiende muy bien qué quiere decir Hegel con la expresión absoluto. Eso es lo primero. Y yo creo que para entrar en la fenomenología hay que tener medianamente claro qué se quiere decir con esto, lo absoluto. Pues para empezar, en lo que respecta a lo absoluto, la única respuesta que suele tenerse a la pregunta de qué es eso de lo absoluto, aun en medios filosóficos, es que bien, el absoluto es algo de lo que hablan los idealistas alemanes y Hegel. Eso es la única idea, más o menos, cuando ya deja de entenderse propiamente de qué están hablando. Y el caso es que la fenomenología del espíritu empieza hablando del absoluto y termina hablando de lo absoluto. Entonces hay que aclararse sobre esto.
No se sabe muy bien qué podríamos hacer en filosofía contemporánea en medios como los determinados por Derrida, por Foucault o incluso por Deleuze, en los medios determinados por la filosofía analítica del lenguaje o por la filosofía de la mente, o en los medios determinados por todo lo proveniente de Heidegger. No se ve, digo, qué podríamos hacer con esto de lo absoluto. Parece que ahí sobra en ese contexto. E incluso en el contexto de las repeticiones de la filosofía de Hegel, quienes menos quieren oír hablar de absoluto son los propios hegelianos. Les da un poco de pudor esto de lo absoluto. Como ocurre en todo el hegelianismo contemporáneo de izquierdas, por lo general. En el caso de Adorno, por poner un ejemplo, lo absoluto es casi el punto de perversión de la filosofía, tras el que se escondería un reverso, el de un absoluto velado en negro, que vaya usted a saber en qué consiste, leyendo a Adorno. Hegel tendría actualidad por páginas, por temas, por capítulos, por motivos, que mirados desde la filosofía actual nos permiten decir, mira qué cosas tan actuales escribía Hegel, pero de manera que el tema de lo absoluto nada tendría que ver con nuestra actualidad intelectual, muy consciente de su finitud, relatividad y contingencia. De modo que en esa enfática tesis de Hegel de que lo absoluto no debe ser pensado solo como sustancia, sino también como sujeto, o de que lo absoluto tiene que acabar siendo pensado también como sujeto, no se entiende ni cómo se introduce la referencia a lo absoluto. Pues si con ello queremos decir Dios, estamos suponiendo que hay un absoluto, sin tener ninguna prueba posible de ello. Kant destruyó las pruebas. Ni entendemos qué quiere decir que el absoluto no es solo sustancia, ni entendemos qué quiere decir que el absoluto es sujeto en oposición a la sustancia o a su consideración como solo sustancia. Pues por sujeto no podemos entender sino una sustancia pensante, o por lo menos así parece. Entonces vamos a abordar este tema, vamos a entrar en este tema, que es el del prefacio y la propia introducción de la fenomenología. Este es dar vueltas a esto. Pero esta tesis de que el absoluto no es solo sustancia, no hay que pensarlo solo como sustancia, como Spinoza, sino también como sujeto, va ligada además en la fenomenología del espíritu a la tesis de que lo absoluto solo se da como memoria de lo absoluto, como memoria del absoluto. Es otro tema muy básico del libro. De que lo absoluto solo se da en el contexto de un volver sobre sí nuestra conciencia, la conciencia, de un intentar la conciencia darse razón de sí misma, que enseguida se le complica a la conciencia con la cuestión de lo absoluto, o del absoluto. Nuestra conciencia no es animal, es siempre unir y estar por encima de sí misma. Y ella misma se aguijonea hasta dar completo alcance a este más allá, que es ella para sí misma. La fenomenología del espíritu sería ese proceso de volver en sí hasta el fondo de sí mismo, volver sobre sí pero hasta el fondo de sí mismo, que empieza por lo inmediato de la certeza sensible. Este es el capítulo primero, la certeza sensible, y acaba en el saber absoluto, que es el capítulo octavo, de la certeza sensible hasta el saber absoluto. Es un proceso de darse absolutamente alcance de la actividad consciente, cuando vuelve sobre sí. Hegel es en este sentido la madurez de la conciencia europea, por un lado. Esto es de Zubiri. Aparte de ser, por otro lado, el león muerto al que todos se acercan a dar un puntapié, aunque con temor de que quizá no esté tan muerto y reaccione con un último zarpazo. Esto es el caso de Hegel siempre. Este proceso de recuerdo tiene para Hegel en la fenomenología del espíritu, es un proceso de memoria, una estructura lingüística. Es algo que sucede en la enunciación. Es un acontecimiento del lenguaje, como suele decirse, esta memoria. El libro es un recorrido, es un hacer memoria. Para Hegel tiene la forma de algo que nos sucede al enunciar algo.
Decimos que una cosa es de esta o aquella manera, pero entonces reparamos en que, o nos damos cuenta de que no podemos seguir adelante con el predicado, sino que nos vemos devueltos al sujeto de la frase. Porque lo que ha sucedido es que el predicado nos ha puesto al sujeto a un nivel más hondo, y hay que volver sobre el sujeto. El predicado no solamente expresa algo que convenga al sujeto, sino que es el sujeto mismo puesto a otro nivel. Es lo que va pasando en la fenomenología. Se ha producido una especie de profundización por la que el sujeto ha cambiado de significado y nos obliga a reiniciar otra vez la frase o discurso a otro nivel, y estos van siendo los sucesivos capítulos, que podemos llamarlo superior porque es más hondo, más fundamental, cada vez más fundamental hasta el final. Y así lo que pasa en la fenomenología del espíritu es que la conciencia ilustrada, hago un resumen de todo el libro ahora mismo, lo que pasa en la fenomenología del espíritu es que la conciencia ilustrada empieza suponiendo, con el Platón del teeteto, que el saber es aísthesis, certeza sensible. Esto es el capítulo primero. De modo que lo que pasa en la fenomenología del espíritu es que la conciencia ilustrada, nos ponemos en el siglo XVIII, empieza suponiendo con el Platón del teeteto que el saber es aísthesis, es decir, certeza sensible. Esto es el capítulo primero. Pero cuando empieza a hablar de ello, tiene que volver hacia atrás y corregir esa suposición. Y suponer que no es aísthesis, certeza sensible, sino que es percepción, que tiene por objeto la cosa con propiedades. Este es el capítulo segundo. Y aquí está siguiendo el teeteto de Platón. Lo podéis comprobar. Y de nuevo, cuando empieza a hablar de ello, tiene que volver otra vez hacia atrás y decir que la percepción se le convierte en realidad en un enunciado con explicación. Este es el capítulo tercero, que tiene por objeto la contraposición esencia-fenómeno. Esto es el capítulo tercero de la fenomenología. Y otra vez tiene que volver hacia atrás y decir de la mano de Leibniz que en eso se acaba poniendo de manifiesto, en definitiva, la estructura de la subjetividad. Es decir, detrás de la cosa se ve a sí misma la inteligencia. Un otro, pues, que ella misma, que no puede ser sino ella misma. Idea de la cosa que va más allá de la cosa, que la cancela, que queda como lo inmutable por encima de sí y de la cosa. Son los temas del capítulo cuarto. Son la dialéctica del amo y el esclavo, el estoicismo, el escepticismo, la conciencia desgraciada, el judeocristianismo. En el capítulo cuarto, que posiblemente sea el de los más ricos de la fenomenología del espíritu. Pero de nuevo la conciencia ilustrada vuelve hacia atrás, pues resulta entonces que el saber es encontrarse la autoconciencia como teniendo razón, como consistiendo en una referencia al todo, como un encontrarse la autoconciencia en todo, como un encontrarse la razón en todo y buscar la razón en todo, y correlativamente con un poder ponerse la autoconciencia en todo, parte teórica y parte práctica. Este es el capítulo quinto. Y otra vez se vuelve hacia atrás, pues entonces la noción de saber tiene esencialmente que ver con un cobrar conciencia del mundo que la razón se da, o de la razón como dándose un mundo. Este es el capítulo sexto es algo que Hegel llama espíritu. Y de nuevo la conciencia ilustrada tiene que volver hacia atrás y tiene que decir que entonces el saber tiene esencialmente que ver con el representarse la razón, el ser de lo absoluto, del que el ser del mundo depende, y asimisma como el ser, y asimisma como vamos a ver. Y de nuevo la conciencia tiene que volver hacia atrás y tiene que decir que entonces el saber tiene esencialmente que ver con el representarse la razón, el ser de lo absoluto, del que el ser del mundo depende, y asimisma como el ser absoluto, como la religión. Es el capítulo séptimo. Y de nuevo la razón ilustrada vuelve hacia atrás y se dice que bien, eso no es sino entenderse adecuadamente la razón a sí misma en su propia ultimidad, al percatarse que en definitiva y en el fondo su objeto no era sino ella misma, como saber no relativo a un objeto, sino que en definitiva se tiene a sí misma por objeto, es decir, saber absoluto. Ese es el capítulo octavo, el capítulo final. Y ahí el saber en la simplicidad de la inmediata y absoluta coincidencia ya definitiva consigo mismo. Y esto es otra vez el capítulo primero.
Eso es todos los capítulos de la fenomenología. Y de modo que en los primeros capítulos de la fenomenología vemos primero el saber es aistesis, el saber es doxa, es percepción, el saber es enunciado con explicación, después es el dar la conciencia en ello con su propia naturaleza y consigo mismo, es el capítulo cuarto. Capítulo quinto, la conciencia como razón que busca la razón en todo. Entonces el capítulo sexto, la conciencia consistiendo en un mundo. El capítulo séptimo, entonces, el mundo, vamos a decir, en su carácter ya completo y total, dependiendo de un absoluto. Eso es la conciencia representándoselo. Es la idea de Dios, otra vez enfrente. Y después el último capítulo es precisamente la reducción de la idea de Dios, de la representación de Dios, precisamente a la conciencia como fondo de esta. Este es el capítulo octavo, el capítulo último. Esto es, en términos generales, el recorrido de la fenomenología. Y este recorrido es fascinante y riquísimo en motivos, pero no llega a entenderse del todo. Ya desde el principio, ya desde la misma generación de los discípulos directos de Hegel, se planteó la cuestión de si esta riqueza de motivos no está inserta en una estructura que es un gran disparate. Desde el principio de todo. Por ejemplo, podéis pensar en Marx. Y hay que preguntarse si esa estructura disparate, pese a todo lo productiva que resulte, es algo más que un caer por detrás de Kant. Porque por lo menos desde el capítulo quinto, sobre la razón en adelante, y si no ya desde la mitad del capítulo cuarto, sobre el espíritu en adelante, la fenomenología del espíritu es un atentado contra todo lo que establece definitivamente Kant en la dialéctica trascendental de la crítica de la razón pura. Es decir, es una especie de querer ignorar la destrucción de la metafísica que Kant realizó en la tercera parte de la crítica de la razón pura. La fenomenología del espíritu estaría pagando su riqueza de contenidos al precio de una enteramente rechazable rehabilitación de la metafísica. O sea, esto hay que hacerle frente. Y yo creo que es así como se ha tomado por lo general la fenomenología del espíritu y la filosofía de Hegel. Se la ha entendido así, en el siglo XIX y en el siglo XX. Y así la vi yo durante muchísimo tiempo, ¿no? Cuando me ocupé sobre todo de la escuela de Frankfurt y de Habermas. Bueno, pues la fenomenología del espíritu Hegel era algo que quedaba en el trasfondo, pero vamos, suprimido y superado, ese trasfondo. Pues bien, a mí me parece que esta idea de lo absoluto y de la fenomenología del espíritu como un darse pleno alcance, esta es la idea, la conciencia moderna a sí misma, que acaba quedando tan ligado a la idea de absoluto, no representa ninguna recaída por detrás de Kant, ni mucho menos, sino que es precisamente ese punto el que presta a la filosofía de Hegel su postkantiana y atravesada actualidad. Yo voy a tratar de explicar por qué la filosofía de Hegel en general y la fenomenología del espíritu en particular, que es algo así como toda la filosofía de Hegel, la fenomenología del espíritu, deben su desafiante y conflictiva actualidad precisamente a este elemento metafísico. Y es con el que Hegel retorna hoy, vuelve a estar presente hoy, pienso, pasando por encima de todo el pensamiento contemporáneo. No es algo que quede por detrás, sino que, bueno, releído, se pone por delante de todo el pensamiento contemporáneo. De suerte que la fenomenología del espíritu retorna como la obra que habría que poder reescribir e incluso como la obra que no hace falta reescribir porque ya está escrita. Un excurso, un paréntesis. En sus comentarios a la fenomenología del espíritu de Kojev sobre Ser y Tiempo de Heidegger, dice Kojev que este libro de Heidegger, Ser y Tiempo, no añade absolutamente nada a la antropología filosófica de Hegel, es decir, no añade absolutamente nada a la fenomenología del espíritu, Ser y Tiempo de Heidegger. Pero que puede decir eso, dice Kojev en esa nota, precisamente
puede decir que no añade nada precisamente porque Ser y tiempo de Heidegger le ha permitido entender lo que dice Hegel. Lo mismo diría yo, mutatis mutandi, de todo el pensamiento heideggeriano que conozco. No añade nada a Kant y a Hegel, de todo el pensamiento contemporáneo. Pero creo que podemos decir esto después de que ese pensamiento nos haya permitido entender a Kant y a Hegel. Eso es, pienso yo que es así. Precisamente, después de darle muchas vueltas al pensamiento contemporáneo, post-kantiano y post-hegeliano, sobre todo post-hegeliano, nos damos cuenta, entendemos a Hegel, entendemos a Kant, y entendemos por qué pasan otra vez, se ponen por delante casi de todo el pensamiento moderno y de todo el pensamiento contemporáneo. Es lo que me parece que sucede con Hegel. Paso a otra parte, apartado, fenomenología del espíritu y metafísica griega. Esto ha sido hasta ahora una introducción general del contenido del libro. Para entender esta atravesada actualidad, primero entonces, fenomenología del espíritu y metafísica griega. Para entender esta atravesada actualidad o este retorno, hay que tener presente que la primera gran fuente de la que se nutre la fenomenología del espíritu es Platón y Aristóteles. Es decir, es la fuente griega, lo primero, Platón y Aristóteles. La fenomenología del espíritu depende de Platón y Aristóteles, pero sobre todo depende de Platón. Y depende también de Aristóteles, por lo menos en el sentido de que Hegel considera que Aristóteles es aún más especulativo que Platón. Por lo general, cuando oímos el nombre de Platón solemos pensar en un pensamiento sin cambios ni fisuras. Aunque es bien sabido que no es así, como ya se veía desde antiguo. Ya Cicerón hablaba de la inconstancia platónica. Uno es el Platón socrático, viene después el Platón, digamos, platónico, el Platón de los diálogos, Menón sobre la ciencia y la anamnesis, Fedón sobre la inmortalidad del alma, Banquete sobre el eros, Fedro sobre la retórica y la república sobre el Estado. Y después viene un tercer Platón, que Hegel llama el Platón de los cardos y espinas. El Platón del teeteto, del Parménides, del sofista y del político. Pues bien, de estos depende la fenomenología del espíritu por su lado griego, de estos. Entonces hay que conocerlos bien para entender a Hegel. Y también del Filebo y del Timeo, que pertenece a esta época más o menos. Pero lo importante es el teeto, el Parménides, el sofista y el político. Y vendría después un último Platón, que sería el Platón de las leyes. La fenomenología del espíritu depende del Platón tercero, del Platón de los cardos y espinas, en palabras de Hegel. Este Platón ofrece para Hegel los medios a los que ha de recurrir la conciencia moderna, que viene representada por la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, la Ilustración, Kant, para poder dar razón de sí mismo. Precisamente ese Platón. Eso es, digamos, esta es la idea. Rosenzweig escribe tiene una biografía, Rosenkranz escribe una biografía de Hegel y cuenta allí cómo Hegel explicando a Platón, explicando filosofía antigua, les dice precisamente esto, a lo que había que recurrir la conciencia moderna precisamente para dar razón de sí misma. Esto es sorprendente, vamos a ver por qué. Es de lo que se trata, Y digo, este Platón fue para Hegel los medios a los que ha de recurrir la conciencia moderna que viene representada por, se me olvida, el protestantismo, la revolución industrial, la revolución francesa, la mentalidad ilustrada, la cultura ilustrada, Kant, para poder dar razón de sí mismo. Hay que recurrir precisamente a Platón, a ese Platón. Cosa extraña esta tesis de Hegel, porque el desenvolvimiento de estos diálogos platónicos, del Parménides y del sofista sobre todo, del teeteto no tanto, se utiliza más, pero del Parménides y del sofista, por ejemplo, es tan inverosímil lo que ocurre en esos diálogos, tan completamente inverosímil, tiene tanto de juego, que por ejemplo el editor de la versión española publicada en la editorial griega, en la editorial Gredos, que a mí me parece absolutamente extraordinaria la traducción, pero extraordinaria, le sucede que tiene que preguntarse, y es solo uno de los muchos que se lo preguntan, si el contenido de esos diálogos es algo más que un ejercicio escolar de dialéctica, es decir, pura erística,
Esto es puro ejercicio de afinar las armas de una argumentación que se sabe irremediablemente sofística, disparatada. Esto es un puro sofisma. Bueno, pues de eso depende Hegel, de ese punto. Nos encontramos con razonamientos irritantes del tipo, me fijo bien, el ser es lo otro del no ser, o el ser es el ser otro que el no ser. El no ser es lo otro que el ser, o es el ser otro que el ser. Pero entonces el ser otro es. Por tanto, el ser es el ser otro que sí mismo. El ser es, por tanto, el no ser. Esos son razonamientos del sofista o razonamientos del Parménides, digamos, sin más. Uno dice, bueno, ¿esto qué es? Se queda un tanto perplejo ante esto. O también, el ser es lo otro que el no ser. Así pues, el ser es ser otro. El no ser es el ser otro que el ser. Así pues, el no ser es ser otro. Pero entonces, el ser es ser otro y el no ser es ser otro. Por tanto, el ser y el no ser son lo mismo, ser otro. Esos son razonamientos del sofista y del Parménides, muy frecuentes. Pero son lo mismo por una razón muy curiosa que aparece bastantes veces en la fenomenología del espíritu. El ser otro es precisamente eso, ser otro, pero otro del otro, y por tanto el mismo. Pues ¿qué es lo mismo sino lo otro del otro? Y además nada es lo mismo sin que al cerciorarse o cerciorarnos de la identidad de lo mismo consigo, al cerciorarnos de que A es igual a A, tengamos que hay dos A's. Es decir, que A se ha vuelto otro de sí. Si no, no hay igualdad. Nada es pues lo mismo sin ser a la vez lo otro de sí. Es decir, sin ser el no ser, sin ser el no ser de sí mismo. Esa es una idea básica para entendernos. Lo que aquí hace Hegel, bebiendo de ese Platón, y es lo menos que puede decirse, parece que no es sino continuos atentados contra la teoría de los tipos lógicos de Bertrand Russell. Pero la teoría de los tipos de Bertrand Russell, es una reglamentación del lenguaje para evitar la paradoja. Y aquí se cultiva absurdamente la paradoja como lo más íntimo del lenguaje, si no, no se entiende a Hegel. Y lo que aquí hace Hegel es también un constante convertir en absolutas expresiones relacionales, pero planteando constantemente la cuestión de en qué consiste la esencia de la relación, la cuestión de la unidad y de la multiplicidad, lo que hace Hegel aquí. Y Russell es también ese Platón, pero evitado, pues Russell insiste también en la ultimidad de la relación, pero evitado, pues Russell insiste en la ultimidad de la relación, o mejor se queda en la ultimidad de la relación sin preguntarse ya de dónde proviene la relación. Por ejemplo, en An Inquiry into Meaning and Truth, un libro de 1940. El Platón de los cardos y espinas es un Platón que, por así decir, el Platón de los cardos y espinas es un Platón que, por así decir, no quiere evitarse, en el caso de Hegel, sino que Hegel afronta esa cuestión. Y entonces el lector no puede evitar preguntarse lo que muchas veces se tiene que preguntar cuando lea a Hegel: si Hegel va en serio o simplemente está bromeando con el lector, o si quizá no es todo pura sofística, pues Hegel parece querer decir que contradictio es regula veri non contradictio falsi, que la contradicción es la regla de lo verdadero y no la refutación de lo falso. Del joven Hegel es el que escribe esto. Hay razonamientos de Hegel que casi son ampliaciones de argumentos platónicos en el Parménides, que rozan y dan la vuelta a las sentencias del mismo poema de Parménides. Digo que son ampliaciones de argumento platónico en el Parménides, el diálogo de Platón, que rozan y dan la vuelta a las sentencias del mismo poema de Parménides y que lo dejan a uno perplejo. Por ejemplo, si todo fuera uno, esto es el Parménides de Platón, si todo fuera uno, entonces el uno no sería pensable ni decible. Porque si fuera pensable y decible, sería el uno y el decirlo, es decir, serían dos, no uno. Por tanto, si ha de ser pensable y decible el uno,
El pensamiento del uno tiene que ser pensamiento del uno, es decir, el pensamiento que tiene por objeto al uno tiene que ser un pensamiento que tenga por sujeto al uno también. El pensamiento del uno tiene que ser el uno pensándose, si no, no puede ser pensamiento del uno. No hay pensamiento del ser sin que el ser sea para sí mismo su otro y por tanto su propio no ser. E incluso el pensamiento no sería sino un quedar ahí delante para sí mismo, que el ser es su propio no ser. Su propio ser otro o diferencia consigo, o simplemente contradicción consigo. Pues dicho de otro modo, si el uno es el ser de Parménides, entonces el pensamiento de lo uno es lo otro que el ser. Pero eso otro que es el pensamiento del ser es el no ser del ser mismo, el no ser en que el ser mismo consiste. Pues el uno, el ser, no puede ser dos cosas, él y su pensamiento, sino uno y lo mismo, pensamiento de sí mismo, por tanto, el no ser de sí mismo. Esta es la manera de pensar de Hegel y de proceder de Hegel siempre. Y hay que acostumbrarse a esto, para lo cual me parece que lo mejor que puede hacerse es aprenderse uno de memoria el Teeteto, el Parménides y el Sofista. Entonces uno, cuando maneja esos diálogos, maneja perfectamente el lenguaje de Hegel. Y sobre todo también uno tiene que dejar no dejarse asustar por eso, sino seguir adelante a ver qué pasa. Por lo menos así, por lo menos en esta actitud, ¿no? Para leer a Hegel hace falta atrevimiento y soltura, es decir, bueno, pues no echarse para atrás, sino más bien echarse adelante, digamos, una vez que uno se hace con los elementos con los que Hegel está construyendo, con los que está jugando, digámoslo así. Bueno, eso es Grecia. Segundo, fenomenología del espíritu y teología judeo-cristiana. Pero no basta con tener en cuenta esa fuente, la fuente griega, sobre todo Platón, Aristóteles. Con solo esa fuente no entendemos la fenomenología del espíritu. Para entender que lo absoluto no es solo sustancia, sino sujeto, y para entender que la fenomenología del espíritu quiere ser un darse conceptualmente alcance a sí misma, la conciencia moderna, la conciencia protestante, la de la revolución industrial, la de la ciencia, la de la ilustración, la que Kant representa. La conciencia moderna no puede consistir sino en hacer memoria de lo absoluto, es decir, hay que tener en cuenta una segunda fuente. Se trata ahora de las raíces judeo-cristianas de la fenomenología del espíritu, de sus raíces judías y de sus raíces cristianas. Y con hablar de religión en nuestros medios, vamos a decirlo así, causa alergia, para entender a Hegel hay que prescindir de esta alergia y meterse en la especulación teológica sin miedo ninguno, lo mismo que en la especulación filosófica, porque si no, no se entiende a Hegel. Por supuesto, Hegel conoce bien la teología de Lutero. A veces uno se pregunta si Hegel ha querido ser otra cosa que un teólogo luterano. Empezó estudiando esto, teología. En todo caso, la teología protestante alemana, de Bultmann a Jünger, e incluso la teología católica alemana, en el caso, por ejemplo, de Ratzinger, se ha movido en buena parte en torno a tesis de Hegel. Siempre está citado, siempre está presente. Entonces, ¿qué es Hegel? Un filósofo del que se aprovechan los teólogos, simplemente un teólogo, en el que los teólogos se reconocen. El motivo fundamental de este teólogo cristiano que es Hegel, es la autokenosis del absoluto, el autovaciamiento del absoluto. La idea de que Dios, siendo Dios, se autoborra, se hace hombre y se somete a la muerte. Esta es la idea básica, la idea fundamental. En cierto modo, este es para Hegel el centro de la conciencia moderna y contemporánea, la muerte de Dios. Eso es claro. Entonces, en cierto modo, este es para Hegel el centro de la conciencia moderna y contemporánea, porque Dios decidió someterse a la muerte. El tema de la muerte de Dios, tan presente en la liturgia cristiana y en los poemarios de Viernes Santo, de donde pasa a Hegel, de ahí los coge Hegel, y de Hegel, tal cual Hegel los entiende e interpreta, pasa a Nietzsche. Y hoy ese tema de la muerte de Dios se atribuye a Nietzsche, no, viene de Hegel. Nietzsche lo está tomando de Hegel.
Y Hegel lo está tomando en la liturgia de Viernes Santos. Ya puesto, se podría atribuir a Lope de Vega esto de la muerte de Dios, y a otros muchos. Por ejemplo, cito de Lope de Vega: los ángeles de paz lloran con tan amargo dolor que los cielos y la tierra conocen que muere Dios. Dice Lope en un poema La muerte de Cristo nuestro Señor, sobre el que volveremos después, precisamente. Entonces, la idea de la muerte de Dios Hegel la coge de un sermón de Lutero. Hegel, después de Nietzsche la coge Hegel, y hoy se le suele atribuir a Nietzsche. No, viene de allá, viene de la liturgia de Viernes Santos. Esto por el lado cristiano. Y por el lado de la especulación teológica judía, lo más presente en la fenomenología del espíritu es algo relacionado con la libertad absoluta moderna, que también tiene que ver con el autoexilio de Dios, del absoluto. Actuar libremente, dice Hegel, es haber actuado de forma que uno podría también no haber actuado. Es un concepto muy sencillo de libertad, de acción libre. Por tanto, ser libre es relacionarse con el no de la posibilidad elegida, que uno podría también no haber elegido. Entonces uno no es libre si no es habiéndose acerca de o relacionándose con el no de la posibilidad que ha elegido, que podía no haber elegido. Pero ser libre es relacionarse también con el no de la posibilidad no elegida que uno podría haber elegido. Sin esta referencia al no de la posibilidad no elegida que uno podría haber elegido, no hay libertad. Y a veces en nuestras vidas se nos convierte en una carga este no de aquello que, habiendo podido elegir, no lo elegimos. O de aquello que no elegimos, habiendo podido elegir. Ser libre, actuar libremente, es relacionarse tanto con el no de la posibilidad elegida, como con el no de la posibilidad no elegida, dice Hegel. Ser libre es, pues, relacionarse con el no de toda posibilidad. Eso es claro. Y el no de toda posibilidad es la muerte. Solo un ser que consiste también en el más allá de sí mismo, en que ya no es decir, que consiste en estar referido a la posibilidad de también no ser, que ese es el mismo esa posibilidad que inmisericordiamente lo individúa, que lo vuelve insustituible en ella, nadie se muere por mí, es libre. Es decir, solo un ente que consiste en trascenderse a sí mismo, en ser el ser otro de sí mismo, en ser el más allá de sí mismo, es libre. Es la idea de Hegel. Este libre es el libre en el sentido griego de hekon, en el sentido de voluntario. Pero esta estructura del voluntario cobra tal peso en la existencia moderna que cambia la estructura de lo que los griegos llamaban eleucería, es decir, y los latinos libertas. En la existencia premoderna, de una u otra manera, la libertad de hacer aquello que yo quiera hacer, si no me lo impide la fuerza y el derecho, había sido siempre una institución más al lado de la servidumbre. Pero en la existencia moderna esa libertad se convierte en principio. La libertad de los modernos, la frase es de Benjamin Constant, no admite otra limitación que la igual libertad. Es decir, la libertad solo es limitada por la libertad. Y no admite que se ejerza sobre ella otra violencia legítima que la destinada a hacer valer el propio derecho de libertad. Hegel dice, y en esto creo que depende de los himnos a la noche de Novalis, que la existencia moderna se caracteriza porque la abstracción, que es el espíritu difunto, el constituir en la existencia un más allá de su propio, el consistir en la existencia en el más allá de su propio no ser que misericordiamente la individúa, se vuelve existente para la existencia moderna. Se convierte en el elemento estructurador de la existencia.
se convierte en elemento estructurador de la existencia, más allá de sí misma, que es índice de finitud, a la vez que cancela la finitud. Y que a la vez que individúa radicalmente la existencia, la deja ante su incondicionado, ante su ya no más allá. Y esta referencia a mi más allá, que me deja ir referencialmente ante mi ultimidad, a mí solo, al cobrar existencia y convertirse en principio del derecho, no puede menos de convertirse en la reclamación de que es a mí a quien corresponde decidir. Desde ese sentido último que para mí resulte tener mi vida, según me represente yo esa ultimidad, la configuración. Soy yo quien decide la configuración que yo haya de dar a mi vida, sin pedir autorización ni permiso a nadie, y sin más limitación que reconocerse el mismo derecho a todos los demás. Es decir, la referencia a mi más allá se convierte en la reclamación de reponerse el hombre desde la base de su propio ser libre, de reponerse el hombre desde su principio, o tal como era, como es o era en su origen. Pues por derecho natural, todos los hombres nacían libres desde el principio. Se dice en el texto de las instituciones de Justiniano. Es como si a la existencia moderna le hubiera desaparecido, tal como la expone Hegel en la fenomenología del espíritu, hubiera quedado vaciada de toda sustancia proveniente de los dioses, de que el hombre fuera solo un accidente. Deja de haber sustancia, o se ve desposeída de su incondicionalidad o centralidad toda sustancia, y convirtiese al hombre en accidente de la cosa misma resultante de la propia actividad consciente de los agentes. Pero de modo que esa cosa misma resultante fuese lo divino sustancia en ello, y ellos los accidentes que eso divino sustancia que nutre la actividad de los agentes a la vez que resulta de ella. Más o menos de esta forma entendieron los antiguos la libertas, compatible por tanto con la servidumbre. El hombre moderno, en cambio, cuelga por entero él solo del vacío de su más allá, de lo incondicionado de su propio ser libre. ¿Es si acaso accidente del vacío de su propio ser libre, de su propia libertad? Es decir, ¿es si acaso accidente, digo, repito, de su propia libertad? Como dice Hegel, tanto en la fenomenología del espíritu como en la filosofía del derecho. Este es otro punto. Hay una famosa figura de la cábala de Isaac Luria, del siglo XVI, en la que se hace referencia al exilio babilónico y a la expulsión de los judíos de España, en la que se juega con la idea de exilio y se lo mete el exilio en la divinidad misma, se lo convierte en un autoexilio de Dios en sí mismo, que abre el vacío de la libertad del hombre original, del hombre primigenio, tal como es creado por Dios. Pero Dios lo crea de una forma muy curiosa. Es la doctrina del Sinsum, o del encogimiento de la divinidad. En el libro segundo, capítulo segundo de La Puerta del Cielo de Abraham Cohen de Herrera, se dice que el En Sof, o sea, el sin límites, o sea, el absoluto, encogió su inmensa luz que henchía todos los lugares imaginables y posibles, la encogió en sí misma y se encogió a sí mismo casi del centro a la circunferencia. O sea, se fue, se exilió. ¿A dónde? A algún lugar de él, que es infinito. Por tanto, infinito, pero vete a ver dónde. Pero el caso es que se fue. Si en el inmenso puede haber o hay circunferencia y centro, de manera que dejó en su centro un inmenso vacío, dispuesto para recibir a Adam Kadmon, y así creó a Adam Kadmon, el primero y más excelente efecto de todos, que en sí contiene y fuera de sí explica todos los demás. Este efecto penetra en el vacío y lugar que resultó del encogimiento de la infinita causa. Consta de su lumbre a él comunicada por un canal muy delgado, desde ese reborde del vacío al que Dios se reduce y se encoge, es su limitada inteligencia, este es Adán el hombre, y consta también de la forma o del lugar o rastro que procedió o quedó del Sinsum, que es el encogimiento de Dios, que es su voluntad. Hasta aquí, por tanto, el elemento judeocristiano de Hegel, tanto por parte cristiana como por parte judía.
Por parte cristiana, la autokenosis de lo absoluto, el autoborramiento del absoluto, y por parte judía, que Dios se fue. Dios se exilió a sí mismo. ¿Dónde? En algún rincón de sí mismo. Desapareció. Entonces el centro lo ocupa la libertad moderna, sin límite, lo ilimitado, lo incondicional. Nada más. Digamos, un más allá de sí misma en el vacío. No como accidente de ninguna sustancia, sino si acaso como accidente de sí misma. No queda ninguna sustancia. Pasamos a un tercer punto. Fenomenología del espíritu y crítica de la razón pura, de Kant. Es el otro elemento, la crítica de la razón pura de Kant. Pero yo creo que tampoco este segundo elemento, el elemento judeo-cristiano o cristiano-judío, la autokenosis del absoluto y el autoexilio del absoluto, la centralidad de la libertad, vamos a decirlo así, en el vacío de toda sustancia, es otro punto, es encontrarse, digamos, el hombre en el centro dependiendo de qué, de su propia libertad, su más allá de qué es, bueno, su más es dependiendo de más allá de sí, desustanciado, vacío, forma. Para entender a Hegel, aparte del elemento griego y el elemento judeo-cristiano, hay que recurrir a un último elemento que es precisamente la crítica de la razón pura de Kant, entendida como la experiencia que hace consigo misma la conciencia ilustrada. La crítica de la razón pura como experiencia, la conciencia ilustrada. Y en todo caso como conteniendo lo que para Hegel es la experiencia fundamental de la conciencia moderna y contemporánea. Se expresa ahí, en la crítica de la razón pura de Kant. El elemento griego, el elemento judeocristiano, la crítica de la razón pura. Si se entiende bien este punto, queda claro que no hay en la fenomenología del espíritu ningún recaer por detrás de Kant, ni mucho menos. Y se comprende también el interés de Hegel por la idea platónica de que nada es sin ser lo otro de sí mismo. Y por tanto por la idea de que lo absoluto no es sin ser lo absolutamente otro de sí. Como mejor se entiende es repasando la lectura que Hegel hace de la crítica de la razón pura de Kant. También se entiende el interés de Hegel por la teología cristiana, por la idea cristiana de que Dios se hizo hombre, precisamente leyendo a Kant. Y también se entiende cómo esto va de la mano en la fenomenología del espíritu, de la idea de libertas convertida en absoluta, que es como si el vacío, el ser otro, el no ser de sí misma en que la existencia consiste, viniese a quedar en el centro de la existencia moderna, y que tuviese que ver con el inmenso, con el sin límites que se va, que se exilia. En definitiva, tuviese algo que ver con lo absoluto, porque según Abraham Cohen de Herrera, la cábala judía, la libertad está moldeada conforme al vacío, que deja lo absoluto, entendido como sustancia, entendido en el sentido de Spinoza. Y con ello tendría que ver el carácter también incondicionado del derecho de libertad moderna, precisamente con la lectura que hace Hegel de la crítica de la razón pura de Kant. ¿Y cómo lee la crítica de la razón pura de Kant? Entramos en ello. Vamos a ver todo esto, vamos a entrar en Kant. Nuestro problema es que Kant había demostrado que no tenemos acceso cognitivo a eso absoluto, a Dios. Un absoluto que después se introduce por vía de postulados de la razón práctica. No se entiende a Hegel, una forma de entender a Hegel es ir al capítulo 6, la última parte del capítulo 6, donde Kant destruye. Hegel destruye, Hegel se quita de encima, Hegel descalifica los postulados de la filosofía práctica de Kant. Entonces eso es importante tener presente. Esto es el capítulo 6 de la parte última. De modo que nuestro problema es que Kant había demostrado que no tenemos acceso cognitivo a eso absoluto. ¿Bien? Aquí, en esto se va a detener Hegel. Un absoluto que después se introduce por vía de postulados de la razón práctica, cosa que Hegel rechaza al final del capítulo 6. Entonces nos quedamos sin esta introducción por vía de razón práctica de los postulados negados por vía crítica de la razón pura. Pero dejemos esto que Hegel aborda en su crítica de la cosmovisión moral kantiana en el capítulo 6 de la fenomenología del espíritu. A mí me parece que para Hegel, así al menos podemos entenderlo desde el capítulo 7 de la fenomenología del espíritu sobre la religión, lo que está en el centro de la dialéctica trascendental, de la crítica de la razón pura, tal como la entiende Hegel, la experiencia fundamental de la conciencia moderna, pues para Hegel ese libro de Kant es el centro de la cultura moderna, de la Ilustración, es la experiencia de que Dios ha muerto. Una frase que, como he dicho, está en Lutero y en otros muchos,
que Hegel la toma de Lutero, y Nietzsche la toma de Hegel, y que procede en definitiva de la imaginería religiosa también católica de Viernes Santo. Hegel toma de Lutero y de la liturgia esa idea de la muerte de Dios y la desarrolla en el capítulo 7 de la fenomenología del espíritu como elemento básico de la conciencia moderna. 7 es sobre la religión, como elemento básico de la conciencia moderna. Es decir, como la experiencia del hundimiento de toda sustancia sostenida y presidida por una representación de lo absoluto. Eso es lo que hace Kant ahí. Y es esto lo que según Hegel se vuelve concepto en la crítica de la razón pura. Precisamente esto es lo que se vuelve concepto en la crítica de la razón pura. Y para Hegel lo más importante de la crítica de la razón pura es la dialéctica trascendental. Y lo más importante de la dialéctica trascendental es la destrucción de las pruebas de la existencia de Dios. Eso es Hegel. En la dialéctica trascendental Kant empieza señalando que incluso nuestra actividad enunciativa más simple incluye una referencia a la totalidad. El libro, en la fenomenología se refiere, la referencia a la totalidad sea básica en la fenomenología del espíritu. Y simplificando mucho las cosas, esa totalidad es o bien la totalidad de la experiencia externa, o de la experiencia interna, o una totalidad que resume a ambas y que la razón proyecta en un individuo, es decir, que la razón convierte en un ente individual que fuese fuente y razón de todo. A la razón se le plantea entonces el problema de demostrar la existencia de ese ente, de Dios, y proyecta 3 tipos de argumentos. Primero, el argumento del orden, que partiendo del orden del mundo infiere la existencia de una causa hacedora y ordenadora, la primera clase de argumento. Pero ese argumento no se sostiene solo, pues se basa en la suposición de que si hay un mundo ordenado, ese mundo es un orden de ser contingente que supone un ser necesario. Esta es una segunda clase de argumentos, el de la contingencia y necesidad, sobre la que reposa la primera clase, la del orden. Es otro tipo de argumentación. Este segundo tipo de argumento infiere del ser del mundo considerado como contingente la existencia de un ser necesario. Pero este argumento tampoco es autosuficiente, dice Kant. Pues si quiere evitar un regreso al infinito, si quiere evitar un regreso hacia atrás, tiene que suponer que hay algo necesario por su propio concepto. Porque si no, bueno, decimos contingente exige un necesario, bueno, ese necesario exige otro necesario, vamos hacia atrás. No, tiene que haber un necesario por su propio concepto. Y esto es una tercera clase de argumentos, el argumento ontológico. El argumento ontológico procede más o menos así. Cuando digo el ente más grande que el cual nada puede ya concebirse, ¿entiendes lo que digo? Y seguramente hay que responder que sí. Es en el Proslogium de Anselmo de Canterbury. Si cuando digo el ente más grande que el cual nada puede ya concebirse, ¿entiendes lo que digo? Seguramente hay que responder que sí. Pero entonces el argumento sigue. Pues entonces también has entendido que ese ser existe. Si entiendes, cuando digo el ente más grande que el cual nada puede concebirse, entiendes lo que digo, has entendido ya también que ese ente existe. Y si preguntamos cómo es eso, la razón es que si el ente más grande que el cual nada puede ya concebirse no existe, entonces ese ente no es, en contra de lo supuesto, el ente más grande que el cual nada puede ya concebirse. Pues cabría concebir otro más grande, el que además de pensado existiese. Y si decimos que esa existencia es solo pensada, estamos en las mismas. Pues habría otro más grande, el que tuviese existencia no solo pensada, sino también real. Y así el argumento no para hasta que no admitimos lo que el argumento buscaba: la afirmación de un ente necesario por su propio concepto, es decir, que el ente más grande que el cual nada puede concebirse existe et in intellectu et in re, en el entendimiento y en la realidad. Si negamos que el concepto más grande que el cual, si negamos que el concepto del ente más grande que el cual nada puede ya concebirse
implica su existencia, si negamos que el concepto del ente más grande que el cual nada puede ya concebirse implica su existencia, nos estamos contradiciendo. Kant desmonta este argumento, que es fascinante el argumento. Kant desmonta este argumento recurriendo a algo que después formularía con precisión Bertrand Russell en su filosofía del atomismo lógico. El argumento ontológico se basa en la suposición de que cuando nos preguntamos, por ejemplo, si los unicornios existen, lo que nos preguntamos es si los unicornios, aparte de todas las demás propiedades, tienen o no otra más, la de existir. Pero esto es absurdo. Cuando nos preguntamos si los unicornios existen o no existen, lo que nos estamos preguntando es si entre las cosas que hay en el mundo hay alguna que responda a lo que llamamos un unicornio. Es decir, nos preguntamos si existe un X tal que ese X sea un unicornio, tenga las propiedades de un unicornio. La existencia es un cuantor lógico, no es un predicado que añada nada al concepto de unicornio. No añade nada al concepto de unicornio, como supone el argumento ontológico. El concepto de unicornio es el mismo, haya o no haya unicornios. El argumento ontológico se viene pues abajo, puesto el concepto trata de deducir la existencia. Entonces el argumento ontológico se viene abajo. Y en un párrafo, que creo que es el más alto de toda esta argumentación de Kant, y lo comentaremos después en la segunda parte, Kant dice en resumen lo siguiente, cito a Kant: la incondicionada necesidad que necesitamos como portador o sostén último de todas las cosas es el verdadero abismo para la razón humana. Aquí se hunde todo bajo nuestros pies, y tanto aquello más grande que lo cual nada puede ya concebirse, como aquello más pequeño que lo cual nada puede ya concebirse, flotan sin sostén ante la razón especulativa, a la que no le cuesta lo más mínimo hacer desaparecer tanto lo uno como lo otro, y por supuesto también a ella misma, poniéndose por encima de sí misma. Bien, si nos fijamos bien, y esto es básico para entender a Hegel, lo que aquí sucede es que la razón, que al principio de la analítica trascendental de la crítica de la razón pura se puso como base o quedó puesta como base con el yo pienso que acompaña todas mis representaciones, o que subyace a todas mis representaciones, aquí, en este párrafo que acabamos de leer, se pone como punto de referencia absoluto ya, al que, estando él sobre el vacío, nada le cuesta borrar tanto lo más grande que pueda concebirse como lo más pequeño que pueda concebirse, e incluso borrarse también a sí misma, quedando por encima de sí. Pero es claro que en este borrarse a sí misma se está también presuponiendo a sí misma en ese borrarse, es ella la que se borra, por encima de sí y de todo, por encima de todo lo condicionado, por encima de todo lo relativo, ocupando el lugar de Dios ya sin nada que la sostenga. Bien, este es el yo, en definitiva de la fenomenología de espíritu, final. Y quedando, por tanto, absolutamente por encima de sí, siendo punto de referencia absoluto y último. Esta es la idea de Hegel. Para Hegel esta es la experiencia básica de la conciencia moderna. Este es el centro mismo de la conciencia, la conciencia moderna. Y entonces se diría que lo que tenemos aquí, en el punto en que queda negado lo absoluto, no es otra vez sino lo absoluto. O sea, en el punto en que queda negado lo absoluto, sustancia, no tenemos sino... Y entonces se diría que lo que tenemos aquí en el punto en que queda negado lo absoluto no es sino lo absoluto. Pues si tratamos de conceptuar, y en esto habría de consistir la fenomenología del espíritu, la experiencia que la conciencia moderna hace aquí de sí misma, tenemos que decir: la conciencia moderna, y no tiene más remedio que hacerlo, se pone aquí como el absoluto que ella, sin embargo, no es. No tiene más remedio que ponerse.
Esta conciencia es la negación de todo absoluto sustancias, la negación de las pruebas de la existencia de Dios, de todo aquello más grande que lo cual nada puede concebirse. Esta conciencia está más allá de ello. Es el no ser de lo absoluto. La conciencia moderna es pues casi doblemente el no ser del absoluto, en que sin embargo lo absoluto, lo último consiste. No ser del absoluto en que el absoluto consiste. Es decir, que en este negar no tiene más remedio que ponerse como lo incondicionado y último, o está siendo lo incondicionado y último, es decir, está siendo lo absoluto. Esta es la idea de Hegel. Y si no se tiene esto muy presente, el libro no se entiende bien qué es lo que está diciendo Hegel. Podemos también decir, ¿esta conciencia viene de la crítica ilustrada de la religión o es esa crítica? Y entonces, conforme al concepto que aquí se está haciendo de sí misma tras la experiencia que hace de sí en la crítica de la razón pura de Kant, la conciencia moderna consiste en un pensar hasta el final en conceptos griegos los contenidos de la representación judeocristiana de autokenosis o autoborradura o autoexilio de lo absoluto. En eso consiste la existencia moderna. Por este lado podemos decir, haciéndonos eco de la representación religiosa judía y cristiana, que la conciencia moderna es su propio punto de referencia absoluto, porque el absoluto se ha hecho conciencia moderna. Absoluto que la conciencia moderna de otro modo no podría ser. Esto mirando las cosas por el lado judeo-cristiano. O mirándolo desde la conciencia ilustrada misma, podemos decir, sólo cuando la conciencia ilustrada trae a su no ser todo absoluto sustancia y dice que ningún absoluto sustancia es, y se ve así en el lugar del absoluto y siendo el absoluto que ella no puede ser, sólo entonces cobran sentido los conceptos más enigmáticos de la metafísica griega. Pues sólo entonces la razón se descubre como el no ser del absoluto en que consiste lo absoluto. Eso tenemos los conceptos griegos de los que hemos partido. Aquí están, ya. Pero como conceptos precisamente de la conciencia moderna. Y eso que dice Hegel en sus lecciones de filosofía de la historia, solo podían quedar claros después de Kant. Y después de la experiencia de la conciencia moderna, o después de lo que, como experiencia de la conciencia moderna, representa la crítica de la razón pura de Kant. En lo absolutamente otro de sí, no ser sino sí mismo, o en lo absolutamente otro de él, no ser sino el absoluto mismo, he aquí el absoluto siéndose en la absoluta negatividad en que él consiste. Esto es lo que dice Platón en el Sofista y en el Parménides. Es decir, Hegel destruye el concepto de ser de la metafísica de Aristóteles y con base en Platón rehabilita un concepto de ser y de vida de Aristóteles también, que entendiéndose a sí mismo ese concepto en su carácter absoluto, es el concepto de la existencia moderna. Por eso Heidegger, proviniendo asimismo del sofista y del cristianismo, en su intento de destruir o de construir la historia de la metafísica, es en lo que consiste el prólogo de Ser y Tiempo, pudo con todos, menos con Hegel. Hegel había dicho que la conciencia moderna es el concepto griego de la representación cristiana, o la representación cristiana traída a concepto griego. Eso es el centro de la fenomenología del espíritu, pienso yo. Y ahora se entienden también varias cosas. Y con esto acabamos. La primera es porque dice Hegel en el prefacio que entender la fenomenología del espíritu es entender que lo absoluto no es solo sustancia, sino también sujeto. En el sentido que hemos dicho. Y porque esta idea tiene tal capacidad de estructuración, o tiene tal capacidad estructuradora en la fenomenología del espíritu. Y se entiende también que en el centro de la fenomenología del espíritu está el concepto de libertad absoluta, de libertad que solo queda limitada por la libertad, de la libertad de los modernos, en el sentido de Constant. La libertad, hemos dicho, brota de la referencia de la existencia a su propio no ser, en el que la existencia consiste,
y la existencia moderna se descubre a sí misma nada menos que como el no ser del absoluto en que consiste lo absoluto. Esto es para Hegel el culmen de la dialéctica trascendental, de la crítica de la razón pura de Kant. La conciencia moderna es así, la conciencia de la libertad absoluta, es la libertad absoluta siendo consciente de sí misma. La conciencia moderna no puede entenderse como accidente de otra sustancia que la que representa su propia libertad, entendida como absoluto e incondicional. Y también se comprende que la fenomenología del espíritu se entienda como memoria del absoluto, que se vuelve sujeto, es decir, como el darse alcance a sí misma, la razón ilustrada y la libertad moderna en su carácter incondicionado. Ir a buscarse, ir a recorrerse. ¿Cómo es el cobrar conciencia de sí, en el darse ella ese alcance, como la existencia del absoluto, como el quedar para sí ahí lo absoluto. Pero yo en la forma de una experiencia enunciativa. Cuando digo que el yo, la razón, es el no ser del absoluto, el predicado, el no ser del absoluto, revierte sobre el sujeto, sobre el yo y tengo. Y aquí el yo como no ser del absoluto, en que consiste el absoluto. Yo como no ser del absoluto, en que consiste el absoluto. Siempre, en todo caso, tenemos el concepto griego de la representación cristiana. Eso es la conciencia moderna. Es la idea de Kant. Pero entonces sucede también que tanto por el lado del sujeto como por el lado del predicado, la enunciación se vacía absolutamente. Y a la vez el hablar tiene que quedar fascinado al dar con lo último de sí. Ciertos pasajes de la fenomenología del espíritu son el mejor comentario de Beckett, pero el mejor, sin duda, el capítulo sobre la religión o del saber absoluto. Y Beckett el mejor comentario de algunos pasajes de la fenomenología del espíritu, relacionados con la proposición. En la génesis del lenguaje, a partir de la memoria que Hegel describe en una obra anterior, la mnemosine, la memoria de la que brota el lenguaje, es primero la noche, donde relampaguean las imágenes, las cuales devienen después signos, y estos devienen después palabra, y esta deviene proposición y lenguaje, hasta que finalmente la noche donde la palabra tiene su origen retorna a la palabra moderna, convirtiendo esa palabra de nuevo en noche, digamos así. Eso se ve muy bien, sobre todo en el capítulo 7 de la fenomenología del espíritu. Y para terminar esta parte, solo quiero añadir una cosa más, y después hablamos y discutimos. Si me preguntáis si yo me creo todo lo que he dicho, mi respuesta tiene que ser que no estoy muy seguro de ello, de todo lo que he dicho. O sea, si me creo a Hegel. Sí tengo la impresión de que Hegel hace la trampa de ser él y además todo lo contrario. Eso es una cuestión. Ya no queda nada fuera. No queda nada fuera. Esta era la objeción de Kierkegaard, que exigía terminante a Hegel o bien lo uno o bien lo otro, pero no las dos cosas. Digámoslo aquí. Soy finito o no finito, soy infinito o no finito, soy mortal o inmortal, soy relativo o absoluto, las dos cosas, como estáis viendo, digámoslo así. Pero yo le he dado muchas vueltas a mucho pensamiento contemporáneo de corrientes muy distintas, lo aseguro. Teoría crítica, filosofía analítica del lenguaje, todo lo proveniente de Husserl y Heidegger y también mucha filosofía francesa. Y me he dado cuenta de una cosa, de que ese pensamiento contemporáneo suele partir de un completo rechazo de Hegel, siempre. Pero cuando ese pensamiento contemporáneo hace su camino y llega a su punto final, que supone muy alejado de Hegel, allí estaba Hegel esperando a la vuelta de la esquina. Es decir, un poco por delante de ese pensamiento, siempre, mostrando que a donde ese pensamiento ha llegado no era sino Hegel, y que Hegel sabía decirlo mucho mejor y además sabiendo muchas cosas más. Eso es nada más. Por el momento cortamos esta parte y podemos pasar, si queréis, a comentar esto y a hacer bien, a discutir lo que acabo de exponer. Entonces, bueno, naturalmente, esto después de decir, bueno, leed mi traducción y comprad el libro de mi traducción, pero eso ya lo suponéis que lo digo, y entonces añado algunas cosas más. Después, como invitaréis a otros muchos, podéis invitar a algún discípulo de don Wenceslao Roces, y me pondrá a mí muy mal también. Entonces vamos a ver, respecto a las traducciones,
Yo cuando me metí a traducir, digamos, eso, tenía ya una larga experiencia como traductor. Había traducido la obra casi la obra de Habermas completa, la mayor parte de la obra de Habermas, y algunas cosas más. En mi currículum, pues el capítulo de otras actividades, pues traducción, pues hay 2 o 3 páginas. Hay un montón de cosas de estas. Bien, esta traducción ha tenido 3 ediciones. Entonces la primera es el libro verde, aquel que se ve ahí, después ha venido un libro amarillo, después ha venido el libro este rojo. Quien no lo tenga, yo le aconsejo el rojo, que no deje el verde y el amarillo, no por nada, sino porque pues hemos tenido un seminario de 6 o 7 años de duración, y entonces yo he ido ahí tomando nota de todas las sugerencias, de todas las cosas, porque bueno, a veces pues Hegel juega con el lector, y entonces uno se da cuenta de qué es lo que estaba diciendo, precisamente lo que estaba diciendo, o cómo podía entenderse de distintas maneras lo que he dicho. El texto de Hegel. Yo he intentado hacer una traducción en el que lo que he dicho en lengua alemana lo traigo a la lengua española para los lectores de español. Entonces esa es mi idea. Entonces, bueno, pues el hecho mismo de haber traducido mucho me ha dado una cierta soltura en lo que se refiere a mantener distante la lengua alemana. Yo muchas veces he dicho, y si no lo dice Habermas, pues podía haberlo dicho, y entonces el texto en todo caso queda mejorado y ya está. Entonces no hay que decir, el traductor tiene que decidirse. Entonces lo que no puede ser es que no entiendo, pero me agarro a la gramática. Eso no da, con eso no se va a ninguna parte. Entonces el traductor tiene que haber entendido, y lo que ha entendido decirlo. Me estoy refiriendo a un fenómeno que puede ser difícil de expresar, pero que es que si no lo entiendo, pues mira, el sujeto es este, el verbo es este, el verbo es este, según el diccionario significa esto, pongo esto y ya está. No, me parece que no. Entonces se trata de pelear con el texto, haber entendido el texto, y entonces traerlo, digamos, traerlos al castellano. Y a veces, pues en castellano, las cosas se dicen de forma distinta que en alemán. Quiero decir que una traducción literal no dice en castellano lo que dice el texto alemán. Eso es muy común. Entonces la fenomenología del espíritu mucho más, porque digamos es un lenguaje especial. Entonces he intentado, digamos, hacer una traducción que, bueno, quiere ser glosa, quiere ser explicación del texto y además las notas, es decir, para que el lector español se pueda meter en lo que dice el texto. En la ciencia de la lógica hay un pasaje en que uno, bueno, se queda sorprendido del todo, porque Hegel empieza a decir, a criticar a Kant, y entonces pues tal cosa no me gusta, tal cosa no está bien, tal cosa no está bien, y además Kant es un filósofo muy difícil, y un filósofo debe ser sencillo. Y entonces dice, bueno, un momento, aquí ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? En definitiva, uno se da perfectamente cuenta de que Hegel tiene razón. Entonces Kant es un filósofo muy difícil, no sabe por dónde va, el hilo argumentativo una veces se pierde, el hilo de la argumentación de Hegel siempre es transparente, completamente transparente. Bueno, entonces he hecho una traducción en este sentido, y entonces cuando invites a otro me la pondrá mal, y entonces eso así se hará justicia. A mí me parece que don Wenceslao Roces, el autor, no entiende bien la fenomenología del espíritu. Él sabe alemán, sabe perfectamente alemán, pero en ningún momento hace el esfuerzo. En ningún momento se produce que lo que está dicho en alemán de una manera, una sintaxis, en castellano, para decirlo igual, pues hay que cambiar la sintaxis, no es esa, hay que decirlo de otra manera. Eso casi nunca está supuesto. Por lo tanto, el texto simplemente es digamos, casi literal, digámoslo así. Y si traducís del francés o del inglés literal no se entiende. Hay a veces cambiar un poco, decirlo de otra manera. La estructura de la frase en castellano tiene que decir otra. La traducción de Wenceslao Roces no se entiende. Eso es. Después está la segunda traducción que se ha hecho, coincidió con la mía, salió un poco después de la mía, que es la de Emilio Gómez, me parece. Gómez está en Acal.
Abada, que se llama, digamos, ahí la traducción es otra traducción que quiere atenerse más al texto. Pues es un texto bilingüe, tiene el texto alemán y después la traducción y después será esta. Yo no tengo ningún interés en decir que yo he querido hacer más bien una glosa, una traducción explicativa, una traducción glosada, incluso a veces repitiendo las traducciones entre corchetes. Esto se dice así, pero también puede traducirse así, a veces hasta cuatro traducciones distintas de la frase para que el texto se entienda. Es decir, he intentado hacer una traducción que resulte introductoria, digamos, al lector español, que el lector español no se pierda, sino que pueda entrar en el texto. Es lo que ha sido mi intento, ha sido lo que he querido hacer. Mirad vosotros, entonces optáis por la traducción de Abada o la traducción de Gómez o la traducción esta de Jiménez, pero a mí en todo caso la de Wenceslao Roces me parece que es una traducción que no se entiende. Es que no se entiende, uno se pierde. Digamos, no se entiende, es la traducción de Roces. También hubo ahí, digamos, un momento de traductores, también estaba ahí don José Gauss, hemos estado hablando de la traducción que hace de Ser y Tiempo de Heidegger. Bueno, yo admiro la traducción de Ser y Tiempo de Heidegger, de Ser y Tiempo de Heidegger que hace don José Gauss, en el sentido de que eso es la creación de una lengua. Eso es la creación de una lengua. Pero, vamos a decir, crea una lengua Heidegger crea también una lengua. Entonces, él ha querido imitar a Heidegger en la creación de esa lengua, ¿de acuerdo? Pero el lector alemán tiene la clave del lenguaje ordinario. Entonces, inmediatamente se percata de qué distorsiones está haciendo Heidegger. Entonces, puede seguirlo perfectamente, pero la lengua que ha creado don José Gauss es una lengua creada, pero el lector español no tiene ninguna clave. Entonces, ¿cómo se entiende? Bueno, el texto entonces empieza a resultar, bueno, entra uno en una página, entiende la mitad, la otra página, la mitad, ya a la quinta página no entiende nada. Entonces a mí me parece que, a pesar de que admiro esa traducción, me resulta admirable esa traducción, salvo errores que tiene, y entonces en esto de traducir hay que ser muy humildes porque se equivoca uno cuando menos lo piensa. Entonces a mí me parece que lo que le ocurre es que, bueno, eso no hay quien lo entienda. ¿Por qué? Porque logra crear una lengua sin dar al lector una clave de cómo entrar en esa lengua. Entonces veréis lo que pasa. Uno lee el texto de Gauss y dice, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Va al original de Ser y Tiempo y dice, ya está claro. Entonces resulta que uno está utilizando el texto de Heidegger para traducir, para entender lo que dice don José Gauss, pero directamente en castellano no se entiende. Entonces va uno al texto alemán y sí entiende ya lo que está diciendo don José Gauss en castellano. Yo lo que he intentado hacer en este libro rojo que tenéis aquí es exactamente lo contrario. Digamos, poner lo que entiendo que dice Hegel en castellano. Y respecto a esto último, pues lo primero fue el libro verde, pues había alguna cosa no entendida, siempre son detalles, esto aquí, esto allí, esto aquí, pero bueno, que pueden ser también muchos detalles. Y había que corregirlo, en parte que eso quedó corregido en el libro amarillo, fue la segunda edición, y desde luego donde hay también más correcciones, pero siempre son cosas sueltas de acá y de allá, En este sentido es en el libro rojo, porque aquí ya sí hemos hecho un seminario que ha durado 6 o 7 años. Ha habido algunos de los asistentes que me han hecho el favor de ir tomando nota de toda clase de sugerencias, correcciones, críticas y todas estas cosas que he tenido muy en cuenta a la hora ya de hacer esta tercera edición, que por mi parte quería ser la definitiva. Quiero decir, no le doy más vueltas. Como ya se acabó el seminario también, no he tenido ocasión de seguirme metiendo en el libro. Estoy seguro de que si me vuelvo a meter alguna cosa más puedo descubrir. Y es que también sucede que una traducción, como sucede a cualquier trabajo, no se acaba nunca. Llega un momento que uno tiene que decir se acabó. Lo entrego así. Bueno, eso es lo que tengo que decir sobre la traducción. En principio desaconsejo la de Wenceslao Roces porque no se entiende, y entonces vosotros comparad entre las otras dos existentes ahora mismo. Existe una en catalán, yo no sé, no tengo idea de cómo está, no la he leído, y existe otra en Argentina
de una editorial que desapareció en los años 70 o desapareció a principios de los años 80, y había una traducción de la fenomenología del espíritu. Pero yo eso me he enterado cuando salió la mía, que había recensiones y todas esas cosas, y en algún recensor hablaba de cuántas traducciones existían en español o en catalán de la fenomenología del espíritu. Ahí me enteré que existía esta argentina también. Esa yo no la conocía. Yo la única que conocía era la que había entonces, la de Venceslao Roces, digamos, nada más. Esto es lo que se refiere a traducción. Respecto a lo demás, si queréis vamos a seguir ahora, pero si queréis comentamos algunas de las cosas de las que he dicho, en la primera parte, antes de entrar a una segunda parte. Muy bien. Como queráis vosotros. Algunas preguntas. ¿Cuánta gente